Gigi Palomo. Hey, ¿qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Y como acaban de ver en el título, hoy les traigo la guía del ADC Claude, el cual está súper OP en este nuevo meta, y el daño que tiene mi pana es brutal sin la necesidad de tener una build full daño. Este video es gracias a uno de mis queridos bro, Jefe Maestro. Un abrazo fuerte, mi bro, y espero que te ayude la guía. Y para empezar, este héroe tiene unas especialidades de tipo daño explosivo y persecución, lo que significa que este héroe posee bastante daño en sus habilidades, con las cuales puedes entrar muy rápido para eliminar a varios objetivos. También es un buen persecutor contra los enemigos que tienen alta velocidad de movimiento, como magos, ADC y asesinos. Este suele llevarse a la línea de oro y también en la jungla. Está brutal en la jungla. La pasiva de Claude es de tipo buff y esta se llama batalla lado a lado. Con esta Dexter, así se llama este monito kawaii que lleva siempre en sus hombros, lo ayudará en cada uno de sus ataques básicos, causando un daño de 20 puntos más el 35% del ataque físico. Este puede desencadenar efectos de ataque. Una pasiva buena para cuando estás en las peleas de equipo y uno contra uno. Y bien, mis panas, ahora pasamos a las habilidades de Claude, y la primera de estas es la que se llama Arte de Robo. Con esta, Claude lanzará una onda en forma de abanico, la cual causará un daño de 160 puntos más el 40% del ataque físico en total. Si esta llega a impactar contra un enemigo o varios, su velocidad de movimiento será reducida en un 20%, también su velocidad de ataque en otro 10%. Si llegas a golpear a varios enemigos, como acabo de mencionar, Claude ganará un 4% de velocidad de ataque y movimiento por cada enemigo golpeado. Esta se acumula hasta un máximo de 5 veces, una habilidad brutal contra los enemigos rápidos. También cabe decir que es la principal a mejorar, ya que esta te será muy útil en el campo de batalla. El enfriamiento base de esta son 5 segundos. Su segunda habilidad, la cual se llama Espejo Holográfico. Con esta, Claude convocará una imagen holográfica de Dexter hacia la dirección que quieras, la cual atacará automáticamente a todos los enemigos cercanos durante 5.5 segundos. Estos ataques harán un daño de 20 puntos más el 35% del ataque físico. Esta puede desencadenar los efectos de ataque de Claude. Esto significa que puede lanzar un ataque extra, como la pasiva del bastón dorado. Esta puede lanzarse nuevamente para intercambiar de lugar con la imagen. El enfriamiento base de esta son 11 segundos. Su tercera habilidad, mis amigos, la cual se llama Dúo Abrazador. Con esta, Claude y Dexter se volverán locos disparando a todos los enemigos durante 3 segundos. Créeme, en esos 3 segundos puede dejarte hecho mierda si está fedeado y no llevas defensa física suficiente. Cada uno de estos ataques causarán un daño brutal de 100 puntos más el 10% del ataque físico. Estos pueden desencadenar efectos de ataque como la pasiva de Claude y la primera habilidad. También Claude ganará un escudo de 20 puntos más el 3% del ataque físico. Cada vez que esta golpea a los enemigos, la velocidad de ataque irá aumentando. Una ulti brutal para lanzarte a las peleas para rematar. Dato súper importante, mis amigos, esta causará un 300% de daño a los minions. Una vaina buena para limpiar las líneas rápidamente. El enfriamiento base de estas son 50 segundos. Y bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a los mejores emblemas y hechizos de batalla para Claude. Es importante esta parte para ser un pro con este héroe. Y el primer emblema y más recomendado viene siendo el de apoyo, configurado así como lo ves aquí. Con este tendrás una muy buena velocidad de movimiento y también una penetración híbrida muy alta. Este emblema también te dará oro extra cada vez que golpees a los enemigos. Esto será gracias al talento Avaricia. Este se activa cada 4 segundos. Un emblema bueno para tener oro en poco tiempo y tener alta velocidad de movimiento en el campo de batalla. El segundo emblema viene siendo el de asesino, configurado con el máximo de velocidad de movimiento, el máximo de penetración física y el talento racha de asesinato. Con este tendrás un daño brutal y mucha velocidad de movimiento, lo que será perfecto para escapar de los enemigos o perseguirlos. También tu HP se restaurará cada vez que matas a un enemigo y tu velocidad de movimiento aumentará por varios segundos. Esto será gracias al talento del emblema.
El tercer emblema viene siendo el de tirador, configurado así como lo ves aquí. Con este tu daño y velocidad serán muy altos. También tendrás varios atributos que te serán muy útiles, tales como velocidad de ataque, daño crítico, robo de vida físico, etc. Los mejores hechizos de batalla para Claude son estos. El primero y más recomendado viene siendo la venganza. Con este hechizo el daño será reducido en un 35% y al mismo tiempo reflejará otro 35% de daño mágico a los enemigos. Un hechizo útil para cuando lances la tercera habilidad entre los enemigos. El segundo hechizo es el inspirar. Con este tu robo de vida físico y velocidad de ataque aumentarán de forma brutal. Y el otro es el sprint. Con este puedes correr muy rápido durante 6 segundos. También todo efecto de ralentización sobre ti serán cancelados. Un hechizo útil para escapar o alcanzar a los enemigos. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a los enemigos e ítems que pueden hacerle counter a Claude, y para esto se necesitan héroes con habilidades de control y derribo. Y el primero viene siendo Jawhead. Este con su segunda habilidad de lanzamiento cancelará su tercera habilidad, lo que dejará obsoleto el combo de entrar y salir con Claude. También su tercera habilidad te puede perseguir aunque uses la segunda de Claude para escapar. El segundo es el Rey del Bosque, Beleric. Este con su pasiva y habilidades de control hará que se mate a sí mismo, ya que el daño será reflejado hacia Claude. Y el tercero es Mincitar. Este con su segunda habilidad y tercera pueden atraparte una vez lances los combos de Claude, así cancelando la segunda habilidad para escapar y cancelando tu tercera con el CC de la segunda habilidad de Mincitar. Hay más héroes que pueden frenarlo siempre y cuando tengan habilidades de supresión tales como Franco y Caja, y también CC de derribo como Paquito, Martis, etc. Los hechizos para resistir su daño o escapar de él son la venganza, el parpadeo y el sprint. Con estos podrás resistir y esquivar sus ataques. Los mejores ítems para contrarrestarlos son la armadura afilada combinado con el dominio de hielo o la coraza antigua. Con estos ítems su daño y velocidad de ataque serán reducidos en gran medida, así que ojo con eso, mi tigre. Y bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a las mejores builds para Claude, y como siempre aquí les traigo el pack completo. Si andas buscando una build súper efectiva y que tenga también una resistencia decente, pues te recomiendo esta, con la cual tu daño y defensa serán muy buenos. Con esta tu velocidad de ataque será potenciada por los ítems de ataque que ves aquí, lo que caerá de maravilla a la pasiva de Claude. También tendrás un robo de vida muy bueno. Esto será gracias al viento de naturaleza combinado con espada cazadora de demonios, la cual aumentará este robo por más HP que tengan los enemigos. También la pasiva del bastón dorado desencadena efectos de ataque rápido, al igual que la pasiva de Claude. Además de todo esto, tu velocidad de movimiento aumentará por la pasiva del efecto de fuerza bruta y tendrás una muy buena defensa mágica. Y esa no te gustó y quieres una full daño, pues te tengo esta maravilla con la cual tu daño será brutal y te llamarán hacker en el campo de batalla. Este daño también aumentará en un 25% contra los enemigos que tengan menos de la mitad de vida. Esta tiene penetración física, robo de vida físico, velocidad de ataque, una build súper recomendada una vez aprendas a usar al héroe de forma perfecta. Si esas dos builds no te gustaron y quieres una que tenga más defensa que ataque, pues te tengo esta, con la cual tendrás estos atributos. Además de que también tendrás daño mágico en tus ataques básicos cada 1.5 segundos según el máximo de HP que tengas. Esto será gracias a la armadura del crepúsculo. Pruébalas todas y dime cuál te gustó más en los comentarios. Juro responderte lo más pronto posible, mi amigo. Y bien, ahora pasamos a los combos de ataque, y el primero de estos viene siendo así: segunda hacia atrás, primera, básicos, tercera y luego segunda. Con este meterás un daño brutal a todos los enemigos cercanos y escaparás para así no quedar vendido ante los enemigos. Un combo súper sencillo y bacano. El segundo combo viene siendo así: segunda, tercera, primera, mientras está activa la tercera habilidad, básicos y luego segunda. Con este harás un daño brutal y cargarás la pasiva de la primera habilidad de Claude para seguir metiendo mucho más daño a los enemigos. Dato súper importante de estas cosas, mis amigos. Si te gustó el video, déjame un poderoso like, comparte con tus amigos y suscríbete si aún no lo estás. Recuerda que eso me ayuda un montón para seguir creciendo en YouTube. Sin nada más que agregar, hermano mío, chao.